Las ingenierías sociales. Hay una serie de ideas, todos conocemos estas ideas, que se propagan en la sociedad. Se propagan, a veces de manera muy sutil, bien trabajada, a veces de manera muy evidente, pero se propagan. Esas ideas tienen dos características. Las primeras es que suenan muy bien. Suenan muy bien. ¡Wow! Suenan muy bien. Y la segunda es que están cargados de muchísima emotividad, muchísima emoción. Nos llega en el fondo del alma, porque nos podemos identificar con ellas. Y se propagan. En el momento que te identificas con ellas, las haces parte de ti. Y en el momento que las incorporas en ti, empiezan a formar parte de tu realidad. Las creencias crean realidades. Las ideas crean realidades. Y a veces esas realidades, esas ideas, tienen beneficios, o sea, provocan beneficios para unos pocos en detrimento de la mayoría. Porque lo que hacen es convertir esas ideas al ser humano en una persona aislada, sola y enferma. ¿Por qué? Son ideas que poco a poco, ¿no?, te penetran en ti y te desvinculas de tus relaciones afectivas. Ya no sabes cómo vincularte a tus afectos. Y puesto que el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha estado en núcleos familiares y en tribus. Nunca ha vivido aislado. De hecho, si vais y visitáis la antropología, vais a entender lo que pasa cuando el ser humano se siente aislado. Cuando el ser humano se siente aislado, lo que pasa es que su sistema nervioso se trastorna. ¿Por qué? Porque empieza a haber niveles elevados de estrés. ¿Y por qué? Eso es así, porque a lo largo de toda la historia genética del ser humano, había solo dos momentos en el que el ser humano experimentaba soledad. El primer momento era porque la tribu lo había abandonado. Había personas que la tribu de manera expresa abandonaba. ¿Por qué? Porque igual eran personas no gratas, habían cometido algún tipo de infracción hacia los miembros de la tribu, entonces se les abandonaba. Eso suponía la muerte. Porque recordar, a nivel antropológico, si vamos al paleolítico, el Homo sapiens de aquella época, que no deja de ser nuestros ancestros, ¿vale? El entorno era duro, era peligroso, había muchos depredadores. La única manera de sobrevivir era con la tribu y con la familia. Porque si estás solo y viene un león, lo más probable es que sea el final. Entonces, obviamente, esas personas que la tribu abandonaba morían en última instancia. Y ahí había otro momento donde los miembros de las tribus se sentían solos. Era cuando se perdían. Podía pasar que vas a recoger manzanas y entre una cosa y otra te despistas y entonces ya no sabes dónde está el resto de personas. Entonces ahí se activaba todo un mecanismo. Es fascinante. Se activaba un modo, el modo ataque o huida, porque en ese momento debías de o huir, estar preparado para huir, porque el depredador puede salir por cualquier lado o atacar.
Entonces, ese modo requiere que tus niveles de estrés suban. ¿Para qué? Para que los músculos se tensen y se preparen para huir. Para que la mente esté lo bastante fría y lo bastante centrada posible para encontrar cobijo, para estar a salvo, para encontrar un lugar donde estar a salvo. Todo el sistema de tu cuerpo se encendía para sobrevivir. El estrés es un modo de ataque o huida, derivada de una percepción de sobrevivir. Eso es lo que pasaba cuando el ser humano se sentía solo y aislado. Y eso es lo que pasa hoy cuando una persona no tiene ningún tipo de vínculos afectivos, cuando no puede amar y cuando no se deja amar. Es exactamente lo mismo, se activan los mismos mecanismos. Y en esta situación eres rentable. Es bueno que un producto sea rentable. La rentabilidad está pensada para los productos. Un producto tiene que ser rentable, pero el ser humano no es un producto, es un ser humano. En esas situaciones de plena soledad y máximo estrés, eres rentable. ¿Para qué? Para una determinada industria. ¿Por qué? Porque sabemos que los niveles de estrés son las principales causas de enfermedad. Eres rentable para esa industria. Pero esa es una situación que digáis, tal vez puede ser algo extremo. Vamos a los núcleos familiares y a los núcleos de las relaciones afectivas. La familia. Los miembros de la familia normalmente suelen tener prioridades diferentes. Una persona que tiene una familia tiene prioridades diferentes que si estuviera soltera y sin hijos. Vamos a poner el ejemplo de una mujer. Yo pongo el ejemplo de una mujer porque soy mujer, ¿vale? No es por otra cosa. Una mujer soltera, sin hijos, en una determinada edad, tiene prioridades muy diferentes a una mujer casada con hijos en la misma edad, ¿vale? Porque en el momento que tú tienes el núcleo familiar, empiezas a ser mucho más consciente sobre dónde van los recursos. Inviertes en otro tipo de industrias, por ejemplo, la industria de la formación, del conocimiento. Entonces vas a estar ahorrando para los niños, para cuando vayan a la universidad, vas a estar formándote para ser mejor madre o mejor padre. Va a haber un entorno donde la educación ocupa una prioridad esencial, por poner un ejemplo, ¿vale? Y vas a tomar muchísimo más conciencia porque tú lo que quieres es dejar que las generaciones venideras, como tienes hijos, estén muchísimo mejor. Tendrás una conciencia más ahorrativa, tendrás una conciencia más centrada en las personas, ¿no? Y todo eso. En cambio, una mujer soltera sin hijos a una determinada edad tendrá otro tipo de prioridades. Pero lo curioso es que ella es muchísimo más rentable. ¿Por qué? Porque las vacaciones. El estar constantemente intentando que llegue el fin de semana y te distraigas en vacaciones, en aventuras y tal, hay una industria que se está beneficiando. En cambio, la madre casada y con sus hijos no podrá ir de vacaciones todos los fines de semana. Tal vez una vez al año o 2 veces al año, pero no será este constante. Tampoco sé, me encanta la moda, la elegancia, eso ya lo sabéis. Pero esa mujer tampoco estará comprándose las últimas tendencias todo el tiempo. Y tampoco, obviamente, y eso es evidente, que no estará, por ejemplo, en el mundo, en el mercado del amor. Porque estar en el mercado del amor requiere de muchos, sobre todo si eres mujer, de muchos gastos. Porque es que el outfit,
el perfume, el eso, aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Son muchos gastos. En cambio, una mujer casada tal vez tenga menos gastos. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo pueda entender. Una mujer casada con 4 hijos, aunque tenga el dinero, ese bolso de lujo de precio X, se lo va a pensar. Hola, tenemos una persona en el chat. Hola. Entonces, esta mujer casada se lo va a pensar, porque tiene una serie de responsabilidades y tiene personas a su cargo. Pero esa mujer soltera, pues ella va a tener una propensión a gastar más en este bolso de lujo. Es mucho más rentable para estas industrias, ¿lo veis? Entonces, mantener a las personas, sobre todo a las mujeres solas y aisladas, es rentable, pero no es sano para la mujer en cuestión, porque en última instancia, lo que he comentado antes, tus niveles de estrés estarán sobre las nubes. Y ese estrés que experimenta tu cuerpo es un mecanismo temporal. Debería de ser temporal, porque recordar, si vamos a la evolución, como lo hemos estado hablando antes, ese momento donde la persona se siente sola y se disparan todos esos mecanismos para que sobreviva y se ponga a salvo, es un momento en el tiempo, hasta que poco a poco vuelve a recuperar a la tribu. O sea, se da cuenta que ellos están ahí y va a buscar a la tribu y se encuentra con ellos y ya se siente a salvo. Pero cuando llevas 5, 6 años, 2 años, 3 años en esta situación de estrés, habrá un momento que te desplomarás. Por eso hay la importancia de la familia, de los vínculos afectivos, de la tribu. Que ya sé que no es una tribu como las de nuestros ancestros, pero por ejemplo nosotros aquí en el canal tenemos una pequeña tribu. Sí, una pregunta, dime. Tenemos una pequeña tribu entre nosotras, ¿vale? Es un círculo humano afectivo, ¿vale? Eso es lo que hacen las ingenierías sociales. Convierten a las personas en productos rentables, en detrimento de esas personas. Eso es fantástico. Es fantástico entender cómo funcionan. Entonces, me vais a decir, no, estas ideas, no sé exactamente qué son, pero no me afectan porque yo tengo el control de mi vida. Puede ser, no digo que no. Esas ideas, lo que pasa es que se propagan y te las meten con vaselina. No te das ni cuenta. Aquel día esa información me llegó al alma. Aquel día estaba viendo una entrevista de una persona, una persona que trabaja en la CIA, un experto, y hablaba sobre las técnicas de manipulación y las técnicas de motivación. Y decía que la manipulación y la motivación son 2 caras de una misma moneda, que me pareció fascinante este dato, ¿vale? Pero sobre todo lo que me impresionó es que él decía que el primer instrumento de manipulación y el más efectivo que existe eran las ideologías. Yo me quedé, eran las ideologías. Cuidado con las ideologías que hacéis vuestras. Ojo a ese dato. Os voy a contar algo que es personal, ¿vale? Ese es un aspecto personal mío que me gustaría compartir con vosotras. Yo nací y yo era una niña muy femenina,
muy femenina. Era alegre, lo sigo siendo, luminosa, era creativa, tenía un mundo interno muy rico, era artista, diseñaba y dibujaba muy bien, pintaba también, era muy selectiva en cuanto a los entornos donde yo me movía y a las personas que yo elegía en mi círculo. Era muy exquisita en las formas y en los detalles. Y era una persona muy privada. Lo sigo siendo, de hecho. Muy reservada. De hecho, mis amistades de aquella época me lo siguen recordando. Lo cual me alegra porque sigo siendo la misma. Pero también tenía un lado, y yo era muy lista. Yo era lista. Pero tenía un lado vulnerable. Era una persona muy vulnerable. Era débil. Supuestamente débil. Porque os voy a decir una cosa, las personas que parecen débiles suelen ser las personas mentalmente más fuertes. Pero bueno, era débil, vamos a decir. Tenía miedo, me daba miedo muchas cosas y lloraba con facilidad, ¿no? Pero era lista, era femenina, era luminosa, era juguetona. Lo típico de una niña femenina, una niña. Pero puesto que era lista y sabía hacer las cosas, la gente de mi alrededor se empezó a dar cuenta que podían, ¿sabes? Que yo podía hacer cosas. Entonces empezaron a proyectar en mí una serie de expectativas, ¿no? Relacionadas con la perfección, ¿no? Expectativas que yo asumí como mías. Claro, una niña. Y poco a poco empecé a tener signos de que ser femenina no era bueno. Demasiado débil. Demasiada vulnerabilidad. No era necesario tanto. Hay que ser fuerte. Hay que esforzarse. Uy. Hay que ser productiva. Hay que ir a por ello. Persiste y lo vas a lograr. Pon tus metas y ve a por ello. Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? Y me embarqué. Inicié la senda, el camino. Y me fue bien. Me fue bien. Era muy buena en lo mío. Gané algunos premios, entré a la universidad. Fui muy buena, una de las mejores en mi promoción. Todo guay. ¿Vale? En el mundo laboral, pues conseguí lo que yo consideraba que tenía muchísimo prestigio. Pero llegó un momento que me desplomé. Esos niveles de autoexigencia no son sanos. No lo son. Mi cuerpo dijo basta. No podía estar en esos niveles de estrés. Me di cuenta que tenía hormonas femeninas. Y me di cuenta que a lo largo de todo este tiempo había estado en mi masculinidad. Había estado animando constantemente un día y otro la energía masculina. ¿Hay algo malo con la energía masculina? No. De hecho, le doy gracias. Somos masculinas y femeninas en algún sentido porque provenimos de un padre y una madre. Son energías masculinas y femeninas. Pero puesto que somos mujeres femeninas, la energía femenina tiene que ser la dominante. Pero yo fui totalmente a la otra polaridad. Y el cuerpo habrá un momento que diga, basta. Yo que era muy enfocada y muy metódica, me vi con muchísima confusión mental.
ya no sabía. Obviamente enfermé, obviamente esto es claro, esas enfermedades autoinmunes son en mujeres predominantemente femeninas que funcionan mucho tiempo en su energía masculina, acaban desarrollando enfermedades autoinmunes. Toqué fondo y volví a la sabiduría de los mayores, la sabiduría ancestral, sobre la dinámica existente entre lo masculino y lo femenino. Es precioso. Y todas las metas que había establecido y había conseguido, mucha gente dice, vea por tus metas. Yo hice un pequeño ejercicio que me ayudó y me pregunté, ¿de quién eran esas metas? Y me di cuenta que no eran mías. Yo hacía lo que los demás esperaban que hiciera. Yo hacía lo que los demás esperaban que hiciera. Muchas de esas metas no tenían nada que ver conmigo. ¿Y cómo lo sé? Porque recuperé mi infancia. Y me di cuenta que yo nunca deseé esas cosas. Nunca. No las había deseado en la infancia y tampoco las deseaba ahora. Pero puesto que hay que competir, hay que estar a la altura, hay que ir a por tus metas, hay que persistir. Si uno lo puede hacer, tú también lo puedes hacer. Todas estas ideales masculinos funcionan. Pero preguntaos, ¿qué es lo que en realidad deseáis de la vida? Y mirad esas metas que tenéis de una manera muy honesta. Y preguntaos a ver si eso tiene algo que ver con vosotras. Abracé mi femineidad a través del conocimiento y la sabiduría ancestral. Y fue muy fácil, porque simplemente es tu naturaleza. Cuando algo es tu naturaleza, no tienes que hacer nada. Es natural en ti. Ser femenina, no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que desaprender todo lo que no eres tú y lo que eres tú aflorará. La energía femenina es una energía muy fácil de incorporar, pero primero tendrás que desaprender todo lo demás. Y eso luego te dará una autoestima, te dará una sensación de seguridad acerca de ti, porque estarás funcionando en función de lo que tú eres. Las ingenierías sociales te alejan de lo que eres, te mantienen en un estado aislado, en un estado de conflictivo, porque siempre te estás peleando con el otro o con el sexo opuesto, y te mantienen en niveles elevados de estrés que te aíslan, te enferman y te vuelves una persona rentable para determinadas industrias. Ojo al dato. Eso como segundo elemento que me hubiera gustado que me hubieran comentado